Para los que no estén familiarizados con temas económicos o de enseñanza universitaria, quizás el nombre de Santiago Carbó Valverde no les sea familiar. ¿Quién es Santiago Carbó? No conozco, no leo prensa económica, no escucho la radio, no veo la televisión. Bueno, pues Santiago Carbó Valverde es un economista de primer nivel, es un catedrático y doctor de economía, consultor, asesor. Yo hace muchísimos años que le conozco, pero hoy no voy a comentaros, no voy a preguntarle a Santiago Carbó Valverde por temas económicos. Sí, pasaré de puntillas. Alguna referencia hay que hacerle. Porque como siempre digo, cuando alguien es relevante en su sector profesional, es muy complicado separar la persona del personaje. Pero dentro de la filosofía de este canal, que es profundizar en el alma de las personas, en su esencia, vamos a hablar con Santiago Carbó de la persona. Conoceremos algo más de lo que él demuestra. Una persona, un tipo sencillo, discreto, amigo de sus amigos, muy familiar. Quizás cuando no le conoces es un poco serio de entrada, quizás porque es un escudo que él maneja, porque también es vulnerable como todos, porque no deja de ser una persona como tú y como yo. Y es una manera de protegerse. Pero es un buen tipo con el que puedes hablar, con el que incluso se pone un poco serio cuando te contesta. Pero es un escudo que él tiene. Cuando rascas un poquito en su interior, te das cuenta que también ha pasado por malos momentos. Que es una persona que sale en televisión, que escribe en periódicos de mucho prestigio en España, incluso en el extranjero. Que es una persona que le hacen programas de radio. Pero más allá de todo eso que es lo que vemos, hay un ser humano. Y en esta entrevista quiero entrar, si me deja, en algo más de lo que podamos informarnos por internet. Por lo tanto, espero que disfrutéis de este abrir de corazón al que voy a someter a Santiago Carbó Valverde. Familiar, muy unido a su familia directa, es el eslabón, el cierre de seguridad de todo ese entorno familiar que él maneja. Vamos a conocer cosas de él como persona y también como profesional de la economía. Espero que os guste, que la disfrutéis y que veamos y sobre todo que sepamos que detrás de una persona relevante con imagen social hay un ser humano. Muchísimas gracias, almas de luz y amor, por estar como siempre en esta vuestra casa, en los podcasts de Libélula Radio. Con vosotros, J. Rochi al micrófono.
Bienvenido, amigo Santiago Carbó, a esta tu casa. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con un gran amigo. El placer es para mí, porque tenerte aquí, a ti aquí, es algo que no es fácil, porque te pasas el año viajando. Que ya te preguntaré después de eso. Bueno, no tanto, viajo menos, mucho menos ahora, pero bueno, como lo que cuando viajo lo pongo en mis redes sociales, pues parece que es mucho más. Tampoco te costó tanto convencerme, que no fue tan difícil. Bueno, pero tienes muchos compromisos, yo lo entiendo, y tienes poco tiempo, ¿no? Y entonces también tienes la familia que también necesita una atención por tu parte. Bueno, yo ya haré una presentación tuya después y ya diré cómo te conozco, desde cuándo, cómo eras de pequeño, que me acuerdo muchísimo, por la urbanización, correteando con todos. ¿Cómo han pasado los años, Santiago? Pues sí, demasiado deprisa, ya no estamos además en aquella maravillosa urbanización. Y claro, en mi caso, pues yo ya tengo 60 años y bueno, pues lógicamente desde hace 54, 55 pues me acuerdo, tengo recuerdos, ¿no? Y eso es mucho tiempo, esos son los principios de los años 70 o mediados, ¿no? Y cambió la urbanización, cambió la playa, cambió la Comunitat Valenciana, cambió España, ha cambiado todo desde aquel momento. Y nos entreteníamos y jugábamos de una manera en verano, en Semana Santa cuando íbamos, y ahora es la diversión o el entretenimiento o los hobbies van por otro lado. ¿Quién es Santiago Carbó como profesional? Bueno, no es fácil definirse uno mismo, ¿no? Me tocó el lado de la economía, ser economista, y que le encaucé al haber hecho un máster y el doctorado en el Reino Unido, pues encaucé hacia el mundo académico, que luego no ha sido exclusivamente el mundo académico, aunque he sido académico desde el año 91, es decir, que llevo ya pues muchos años, es decir, llevo 35 años de profesor titular y catedrático desde hace 23 años, es decir, en diferentes lugares. Entonces, ahí es donde empecé. Pero luego yo era inquieto, entonces quería hacer otras cosas como investigador fuera de la propia universidad, como consultor o asesor o incluso miembro del consejo de administración, que es una actividad también muy interesante porque aprendes muchas cosas de las empresas, ¿no? Yo intento ser muy riguroso, intento decir lo que pienso siempre en los análisis, en todo lo que hago, en las opiniones que vierto. Trabajar duro, esto no se consigue sin trabajar duro. Yo ahora que desde hace unos años me valoro positivamente, porque hasta que uno no alcanza los 50 y tantos, pues dice, ay, pues no he hecho una buena carrera o podría hacer más, tal. Luego ya pones perspectiva, cuando también ya empiezas a ver el final del túnel. A lo mejor a mí me quedan algunos años, en el mundo académico puedes estar hasta los 70 o más, entonces no me queda, pero ya empiezas a poner perspectiva y dices, oye, no te ha ido tan mal. Es decir, te reconocen, te llaman, y eso es algo bueno. Y eso es un orgullo que solo he notado en los últimos años, que de alguna manera me ha dejado en paz conmigo mismo y con el esfuerzo que he hecho. Y Santiago Carbó, como persona, ¿quién es? ¿Cómo te consideras tú? Intento ser, y no siempre es fácil porque tengo mi carácter, intento ser buena persona, intento ayudar. Intento ser, en estos tiempos de tanta toxicidad, intento ser poco tóxico en un mundo en el que la gente lo ve todo retorcido y todo complicado, ¿no? Intento estar muy cerca de mi familia, lo primero mis hijos, por supuesto, y luego también, afortunadamente, mis hermanos, ya que mis padres ya hace tiempo, bastante tiempo que fallecieron los dos, mi madre primero, luego mi padre. Intento siempre estar disponible para la gente que quiero y sobre todo para la familia. Además tenemos una relación con los primos, mi tía que aún vive, es decir que eso para mí es muy, muy importante. Y me gusta pues eso, ofrecerme, tengo ese carácter. Es verdad que a lo mejor con el tiempo y con algunos reveses que te encuentras y algunos problemas pues te vas retrayendo, pero en general con la familia y los amigos más cercanos saben que me tienen a su disposición. Y además intento, repito, ser sencillo dentro de un contexto personal en el que lo profesional me ha ido tan bien que me podría haber subido a la parra. Intento no subirme a la parra. ¿Tú eres consciente de que eres el cierre de seguridad
de esa pulsera, que los eslabones son tu familia y tú eres el soporte, el cierre de seguridad de todo ese entorno familiar. ¿Eres consciente de eso? Yo no era consciente, esa es una visión que... Porque yo la verdad es que muchas veces no me he mirado desde fuera, por eso cuando te he dicho, ojo, hace 3 o 4 años que estoy más conforme. Y en el ámbito familiar o de amigos, pues tampoco me he visto. Es verdad que yo intento hacer eventos cuando llega mi cumpleaños o cuando llegan determinadas cosas para que mi familia nos juntemos, etcétera, pero creo que también mis hermanas o mi hermano pues también tienen su papel muy importante en este ámbito, ¿no? Que yo sea el motivo por ser el único hermano que no vive en Valencia, bueno, viven todos en Valencia, pero todos tienen los vínculos con Gandía. Pues sí, es verdad que cuando llego yo, que estoy fuera, he estado fuera muchos años en Granada, ahora en Madrid, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Entonces, ahí sí que es verdad que he sido un poco vínculo para que nos juntásemos, y porque siempre me gusta juntarnos. Pero bueno, y es verdad que también al final que me haya ido bien por determinadas cosas y que tenga una aparición pública o una imagen pública, pues también puede huir, ¿no? Puede ayudar en ese sentido, puede ser una parte importante, ¿no? Vosotros sois una familia muy, muy unida, pero siempre lo habéis sido, ¿eh? No es ahora, ni es porque tú seas lo que eres. No, para nada. Siempre ha sido, y tus padres en eso han hecho una labor encomiable. Sobre todo tu madre, que es la que estaba siempre en casa. Yo recuerdo a tu madre Lola, cuando yo iba a buscar a tu hermano José Manuel allí al chalet, y siempre la he visto trabajando. Nunca la he visto sentada. Y pasaba por la ventana de la cocina y le llamaba, Lola, ¿dónde está José Manuel? Está ahí fuera. Ah, pues voy a por él. Siempre la he visto. Pero he visto una persona que nunca se ha quejado de nada. Y sois 6 hermanos, ¿no? 4 chicas y 2 chicos. Que eso, a una edad en la que todos son pequeños, hay que lidiar con todos. Sí, además yo era pequeño, es decir, que yo ya llegué ahí cuando la carga era importante. Es verdad que el hermano mayor y sobre todo las hermanas mayores son las que pueden ayudarla. A lo mejor cuando yo tengo 4 o 5 años pues se pueden quedar conmigo, pero ella fue muy, muy trabajadora. A ella no le gustaba la ayuda en el hogar de nadie externa. Ella solamente la admitió muy al final. Ella además no solamente era muy trabajadora para nosotros, en el chalet de Les Motes, pues nosotros hemos celebrado muchísimas cosas con el resto de la familia, y la mayor parte de la carga de trabajo de esa actividad lúdica o de comer, beber, etcétera, se encargaba mi madre. Por supuesto, los demás podían traer cosas, pero mi madre ha sido siempre una mujer muy, muy trabajadora, muy entregada es la palabra, ¿no? Porque esa parte de trabajo es siempre estar disponible. Y bueno, la verdad es que ya pronto, dentro de 2 años, van a hacer menos de 2 años, 30 años que se fue, y la verdad es que notamos muchísimo su ausencia. Y los 8 años que mi padre vivió, 8 años y medio más, pues nos permitió, al no estar mi madre, conocer mucho mejor a mi padre, que era otra magnífica persona, una persona inteligentísima, con una empatía mucho mayor de lo que probablemente habíamos conocido hasta ese momento. Y cómo amaba a sus hijos, y también era una parte muy importante, ¿eh? Es decir, mi madre no podría haber sido tan generosa sin mi padre, es decir, sin la figura de mi padre. Eso lo vamos ahora. Le echamos muchos de menos, pero bueno, la vida sigue y tenemos que mirar adelante, claro. Sí, pero eso también va en el otro sentido. Tu padre, sin tu madre, no hubiera sido tu padre, conforme lo era, porque tu padre se dedicaba a trabajar. Y yo lo recuerdo, esos veranos, a las 3:30 de la tarde, pasar con el coche y decíamos, ya viene Pepe Carlos del banco, cuando estaba en Valencia. Sí, sí. Todos los días, ir, volver. Sí, sí. Se levantaba a las 6:30 porque tenía que estar a las 8 en el banco, y eso te cerraban a las 2:30 en verano y podía estar aquí a las 3:30 o a las 4, ¿no? Sí, era muy trabajador también, evidentemente sin ese papel de mi madre, que se encargó de nosotros plenamente, plenamente del cuidado de nosotros, pues habría sido muy difícil. Eran muy trabajadores los dos, la verdad, pero eran unos grandes padres. Es decir, tú preguntas a todos mis hermanos, y ahora más en perspectiva de los años, lo decimos, hemos tenido una gran fortuna de haber tenido esos padres. Nos hubiera gustado tenerlos más años, pero no, al final, bueno, pues fallecieron relativamente jóvenes,
y nos unieron ellos. Es decir, nosotros seguimos, después, casi 20 años después de la muerte de mi padre, casi 19 años, pues seguimos unidos también, yo creo, porque es lo que vimos, ¿no? Y nos juntamos muchísimo, anoche otra vez, es decir, que continuamente nos juntamos a comer, no nos pesa, no sé, hay personas que dicen, ay, no tengo ganas de estar, y afortunadamente mis cuñados también han sido muy importantes porque también están a gusto, ¿no? Y eso ayuda mucho. ¿Te consideras una persona afortunada en lo profesional y en lo personal? Sí, sin duda. Esta es una lectura que, como te he dicho al principio, hace 4 o 5 años me dice, mira, no protestes mucho, que eres una persona muy afortunada. En lo profesional has trabajado mucho, has tenido que esforzarte, que arriesgarte, porque, ojo, yo he trabajado en España, he trabajado en el Reino Unido, he trabajado en Estados Unidos, he trabajado en varias universidades españolas, he hecho contratos o asesorías más allá de estos países, aunque fuera desde aquí. Es decir, que me he movido mucho, pero he sido afortunado porque han aparecido las oportunidades y yo a lo mejor las he aprovechado, o yo he asumido riesgos y ha sido exitoso, ¿no? Y en lo personal también. Tengo unos hijos maravillosos y yo estoy conforme conmigo mismo y con mi vida y bueno, haciéndome ya mayor y pensando, bueno, pues en intentar vivir y disfrutar de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, de la vida, lo más que pueda, el tiempo pues que me pueda quedar, ¿no? Entonces sí que estoy razonablemente, pero repito, he estado siempre como más inquieto hasta hace unos años que tuve que poner, oye, vamos a ver, ponte en perspectiva externa, mira lo que ha pasado y mira tu vida. Entonces ahí es donde estoy más conforme, claro. ¿Hubieses imaginado en algún momento llegar donde has llegado? Bueno, yo me considero que he llegado bien profesionalmente y se me respeta mucho. Es verdad que tengo mucha visibilidad pública por mis apariciones en televisión, por mis artículos en la prensa más reconocida de este país y también algunas veces fuera de España, pero tampoco soy una persona tan importante, es decir, una persona que a lo mejor se le escucha o escuchan determinadas personas, pero no me considero una persona con poder, me considero por lo menos con un poder real de manejo de determinadas empresas o de manejo, es decir, yo sí que puedo tener una opinión que pueda ser útil y por tanto, más que poder, creo que eso ofrezco utilidad en determinadas cosas, ¿no? Y bueno, hombre, la verdad es que por eso ese reconocimiento de los últimos años que me he hecho, y oye, no te ha ido tan mal, ¿eh? Es decir, empezaste haciendo la licenciatura de Económicas en Valencia, luego te has visto de un máster, doctorado, te fuiste a Granada, oye, y luego a partir de ahí todo ha ido creciendo, entonces no minusvalores lo que ha acontecido. Y evidentemente yo cuando tenía 23 o 25 años no pensaba que iba a estar así ahora, claro. ¿Continúas siendo el Santiago de antes? O sea, ¿el ego se te ha subido o has procurado controlar un poquito eso? Yo creo que eso tienen que juzgarlo los demás. Yo me defenderé, porque realmente yo creo que no soy una persona que tenga mucho ego, porque a mí me llaman muchas veces los periodistas a cualquier momento, personas pidiendo un favor y es decir, no digo, oye, mira, me estás molestando, etcétera, ¿no? A veces no puedo atenderlo, entonces a veces habría que hacer una encuesta con aquellos pobres que me tienen que entrevistar o que me piden una entrevista o me piden algo, ¿no? Y que yo creo que ellos dirán, pues casi siempre dice sí, es decir, no pone pegas, ¿no? A pesar de estar ocupado, ¿no? A veces me lo piden de una manera, es verdad que he ido pidiendo que me lo faciliten, es decir, por ejemplo, si va a ser para el programa de radio, que yo pueda mandar un audio por WhatsApp, ¿no? Actualmente la tecnología lo permite, no tener que llamarme porque tengo menos tiempo, ¿no? Pero yo pienso, y me gustaría que fuera uno de los aspectos de mi perfil que gustara, y es que yo creo que soy una persona sencilla, es decir, no soy complicada e intento ofrecerme siempre. El ego siempre uno tiene que tener un poco de orgullo de lo que es y si su opinión está muy fundamentada en principios de la economía o en tu propia experiencia, hombre, pues lógicamente no vas a permitir que cualquier otra opinión infundada pues pueda rebatir la tuya sin más. Ahí a lo mejor yo peleo, pero eso no significa que tenga ego, sino que probablemente, y de lo que no sé no hablo. Intento, de lo que no sé, que son muchas cosas, incluida economía, no hablo. Intento no hablar porque entonces, mucha gente sí que lo hace, pero yo no me gusta. Entonces, porque no por ser un economista conocido tengo que hablar de todo. Porque a veces puedes meter la pata y haces el ridículo. Es decir, a veces más vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmar que eres tonto. Me gusta esa frase, ¿eh? Me la voy a apuntar. Tienes 2 hijos, un chico y una chica.
deben de estar súper orgullosos de su padre, ¿no? Como padre y como lo que eres profesionalmente. Sí, bueno, ellos desde luego me han visto muchísimo más en la intimidad. Yo creo que las referencias que ellos tienen del padre economista es más por los demás o por las redes sociales. Hombre, también a veces pues, nos interrumpen en casa cuando vienen con un cámara a grabar o algo así, ¿no? Pero en general la relación con mi hijo es estrictamente personal, aunque los dos han tenido, han hecho una doble titulación ambos. Una ingeniería informática y ADE, que por tanto ADE está vinculado con economía, y otra ADE y Derecho, es decir, que por tanto también tiene mucho que ver con lo que hago y muchas veces pues, les he ayudado, etcétera, pero ellos me conocen de la intimidad de muchos fines de semana desde que se produjo la separación, por supuesto los años anteriores que estuvimos juntos, de muchas vivencias que hemos hecho viajando, viniendo a Gandía. Gandía para ellos es muy importante también, y yo he hecho el esfuerzo de que estuvieran aquí, al menos hasta la edad en la que ellos pueden decidir venir o no, o venir más o venir menos, que siguen viniendo, pero estuvieron hace un mes aquí, pero a lo mejor no con la misma frecuencia que antes, porque ellos tienen ya su propia vida, ¿no? Pero yo creo que ellos, una vez lo he hablado con ellos, yo pienso que se saben que me he entregado y seguimos haciendo planes juntos, es decir, que siguen siendo una parte fundamental de mi vida, o la parte fundamental de mi vida. Por supuesto. ¿Qué, a nivel profesional y personal, qué es lo que más te ha decepcionado? Pues la verdad es que me ha decepcionado... ¿O te ha generado dolor? Sí, yo hace un año y pico tuve una experiencia muy negativa en el ámbito profesional, en la que me quedé muy decepcionado, no voy a dar detalles, de las personas, dos personas. Una había trabajado conmigo 30 años y toda la organización, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ocurrir algo así? Es decir, sin más. Fue un golpe duro y que me ha llevado año y pico, bueno, no tanto año y pico, pero que a partir de irme a CUNEF Universidad, etcétera, pues he podido ir rehaciendo mi cartera, porque realmente eso fue un golpe en el que me quedaba un poco sin cartera de investigación, etcétera. Me ha permitido, dentro del dolor, pues poder rehacer todo otra vez, con 59 años. Y dices, joder, pues y tener demanda de muchas cosas, ¿no? Y de muchas empresas o instituciones que no me lo esperaba, y podía rehacer mi cartera de trabajo, a pesar de que a lo mejor es una edad que ya no te buscan, es decir, por tanto, oye, no han podido contigo, ¿eh? Es decir, a mí las empresas y las instituciones, cuando no son tan frías y son incapaces fueron dos personas, pero si son... las personas son incapaces, las instituciones y las empresas donde has trabajado no son capaces de valorarte, de buscar una salida, de darte un cariño que no he notado en ningún momento, pues la verdad es que ha sido duro. Pero prefiero dejarlo de no dar detalles, probablemente si alguien lo escucha sabrá de qué se trata, pero ya lo he sobrepasado, es decir, ya ha quedado atrás, afortunadamente. Y ahora a mirar adelante y ya está. También a lo mejor incluso ha sido positivo que eso haya ocurrido. Es decir, porque la vida hay que aprenderlo, aunque llegue tan tarde, cuando estás arriba del todo en tu carrera. Pero yo creo que estas experiencias también te hacen crecer. Yo opino igual que tú. A ver, nada pasa por casualidad. Nada, absolutamente nada. Y cualquier experiencia, positiva o negativa, te tiene que dar una lección de vida. Y lo que hace es que puedas crecer en eso. Lo más fastidiado que hay cuando tienes una decepción de ese calibre es sanarlo dentro. Pero una vez lo sanas y lo aceptas como un aprendizaje, eso te ayuda mucho. Porque además no me cabe la menor duda que seguro que esa situación está generada por envidias, por celos. Porque cuando uno está ahí arriba, hay mucha gente que tiene envidia de ese que está ahí arriba, sobre todo cuando esa persona es humilde, sencilla como eres tú. Las personas que me hicieron algo de caso me dijeron que eran celos y envidia, ¿no? Pero bueno, yo no tampoco, evidentemente ellos habrán sufrido más durante mucho tiempo.
Yo lo voy a decir claramente, yo he necesitado ayuda a lo largo de mi vida varias veces. Yo creo que ir a una terapia, a un psicólogo es una solución bastante buena. Y yo he tenido que ir, evidentemente. Al pasar los meses yo estaba un poco desanimado y dije, oye, mira... Y lo he enfocado de otra manera, no lo he enfocado por mi vida profesional. Los psicólogos saben cómo reconducirte, ¿no? Y me ha reconducido estupendamente. Y la verdad es que son cosas que pasan, yo no les tengo rencor. Es una de las cosas que me he dado cuenta, sí que me da tristeza de lo que ha pasado y me decepciona, por esa es la palabra que has utilizado tú, que pueda ocurrir cosas así, sobre todo que te dejes desamparado y que personas a las que has ayudado no hayan hecho nada, sino que todo lo contrario te han dejado caer, pensando que a lo mejor yo no me voy a levantar, pero bueno, afortunadamente me he levantado. Y no les tengo rencor, y yo desde luego, si me los encuentro otra vez en el camino, en el trabajo, pues lógicamente yo soy un profesional y, hombre, ya no les daré a lo mejor el cariño de siempre, pero en el ámbito profesional siempre le voy a dar lo mejor a todos, sobre todo porque probablemente será un cometido que nos han pedido otras personas o lo que sé, por tanto hay que hacerlo bien. Y ya está, es decir, y ahí aconsejo, a la medida posible, cuando uno necesita ayuda, yo lo he necesitado algunas veces a lo largo de mi vida, no muchas, pero los psicólogos ayudan, y a mí me ayudó incluso a quitar ese enfoque, ¿no? Del, oye, realmente a ti qué te ha pasado por haber dejado ese trabajo y haya tener que coger otro. Bueno, pues lo enfocó por el tema de la soledad, es decir, a ti no te gusta estar solo, es decir, es la sensación de soledad que te quedaste, ¿no? Y es verdad, probablemente a lo largo de mi vida, algunas, ya no me refiero a este tema profesional, a lo largo de mi vida han sido la soledad, ¿no? El distanciamiento de las personas que quiero, a lo mejor es donde más se me ha producido alguna situación de estrés o de angustia, ¿no? E intento tratarlo porque me ha enseñado a decir, oye, aquí lo que tienes que trabajar es que, ojo, hay cambios en la vida y a veces hay momentos de soledad o de distanciamiento de determinadas cosas y tienes que asumirlo. No lo había visto así, pero sí que tienes razón, es así. ¿Tú eres consciente del poder de tus palabras? Me explico. Tú mañana haces una declaración en radio, en televisión, escribes un artículo en prensa y depende de lo que digas puedes hacer subir el pan o bajarlo. ¿Eres consciente de ese poder, entre comillas, de esa responsabilidad que tienes de poder hacer una previsión de algo, que mucha gente te escucha, sobre todo en el sector donde tú te mueves, que eres una persona con cierta relevancia, con muchísima creencia, o sea, no eres cualquiera que va a decir ahí cualquier cosa, y la gente eso, sobre todo en ese sector económico, se lo toma en serio. ¿Eres consciente de esa responsabilidad? Bueno, yo creo que los economistas, incluso los que somos conocidos o reconocidos, tenemos esa suerte, tenemos un cierto poder o influencia, pero muy relativa. Hay demasiadas cosas pasando en el mundo, desde lo geopolítico. El geopolítico me refiero a tensiones internacionales, a la política de cada país, eventos catastróficos que alteran muchas veces cualquier cosa que podamos decir los economistas. Dirán, bueno, eventos catastróficos no hay tanto. Bueno, empieza a haber muchos. Empezamos a tener ya una retahíla buena de cosas, ¿no? Entonces, nuestras decisiones, es decir, las decisiones importantes son de responsables públicos importantes. Una valoración del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, una valoración de la presidenta del Banco Central Europeo, de un ministro de Economía, de una ministra. Eso sí que tienen una relevancia de ganancias económicas o de cambio económico. Nosotros, evidentemente, sí que opinamos determinadas cosas y yo sé que algunas personas han dicho, mira, tu artículo me ha ayudado a enfocar, es decir, empresarios también me lo han dicho, me ha ayudado a enfocar esto y, por tanto, alguna influencia hay, por supuesto. Pero en general, primero, no somos tan escuchados, porque yo creo que estamos aún desgraciadamente en un país, bueno, en general en un mundo en el que no siempre leemos al otro, al prójimo, pero cuando lo somos escuchados, pues sí que podemos ayudar a alguien, pero la influencia es mucho más limitada. Yo creo que la gran influencia en este momento, como todos estamos viendo, la tienen los responsables públicos. Eso sí que influyen, no tanto a las voces independientes. ¿A quién echas de menos en tu vida actual? Bueno, probablemente a mis padres, ¿no? Quizás pasar algo más de tiempo con mis hijos, que han estado en Granada y por otros sitios, pero bueno, ahora vamos a estar más cerca, porque uno de mis hijos al menos viene cerca de esto yo, a Madrid, entonces
Pero bueno, mis padres, porque realmente ya hace muchos años. Es que va a hacer 28 mi madre, 29, y mi padre hace ahora por pronto 19. Es decir, es mucho tiempo. Es mucho tiempo sin ellos y habiéndose perdido pues las comuniones de mis hijos, habiéndose perdido pues muchas otras cosas, ¿no? Mi madre se ha perdido prácticamente todo, incluso no ha conocido a mis hijos. Mi padre sí que los conoció. Entonces a ellos sí que yo creo que es lo que más he hecho de menos. Bueno, mis hijos también echan de menos a mi padre, que bueno, al que conocieron, ¿no? Y todo el entorno, al final, a todos los familiares que se han ido es lo que más, algún amigo también, que se ha podido ir muy tempranamente, pero en general eso es lo que más echas de menos, ¿no? A las personas que ya no tienes contigo. Voy a decirte una cosa para tu tranquilidad espiritual. Tus padres, de los que estás haciendo referencia, no están físicamente contigo. O sea, no los ves, no los tocas, porque el ser humano está hecho para tocar. Tenemos que tocar para percibir la presencia de alguien. Pero que no te quepa la menor duda de lo que te voy a decir. Tus padres, los dos, viven en ti. Viven en tus hijos, en tus hermanos, en tu familia. Y no descartes, y te lo digo muy en serio, que el día que nuestras almas se tengan que ir de donde vinimos, nos abrazaremos a ellos. Quédate con ese consuelo. Me quedo con ese consuelo. Quédate. Ojalá se cumpla. ¿Cuántas horas duermes al día? Sí, intento dormir, pero 7 horas. Yo veo que a las 8 de la mañana ya te están haciendo una entrevista en la primera. Bueno, esos días son un poquito más, Digo, pero no. Este hombre No, a las 8 de la mañana ya está ahí. A las 8 de la mañana suelen ser menos no, que normalmente a partir de las 9 menos algo, 9. Bueno, pero son 2-3 días al mes normalmente, ¿no? Cuando se produjo la crisis, los ataques a la guerra de Irán, sí que por el gran movimiento que hubo en los mercados de energía y de las bolsas, etcétera, pues me llamaban muchas más veces esos 2 meses, marzo y abril, pues probablemente salí 15 veces en la hora de la 1, ¿no? Y en la sexta, ¿no? Pero la sexta es un poco más tarde. Entonces yo normalmente intento dormir 7 horas al día, 7-8 mínimo, ahora más, hasta luego en verano. Y en verano si puedo duermo siesta, es decir, un poquito. ¿No? Sí. Entonces, es que dormir, yo creo, si no duermes, te duele la cabeza, estás molesto, no lo ves todo claramente, en fin, estás en una situación... Estás espeso. Entonces, como puedo dormir, incluso me despierto a las 6 de la mañana, me puedo quedar durmiendo otras 2 horas si hace falta, o 3, si es verano, pues no hay problema. Cuando viajas, que me imagino que será todo por trabajo, porque bueno, también hay de placer o de bodas familiares o algo así. No, pero cuando yo hablo de viajar, me refiero que hoy estás en Chicago y al día siguiente o a los 2 días pones en tu estado que estás en Australia. No, esa tanta diferencia no he estado nunca. Digo, bueno, este hombre, yo creo que no deshace la maleta, donde llega un sitio, la coge y se va. Estuve en Australia. ¿Viajas solo en esos viajes? Muchos sí, claro. No, hombre, no siempre, con mis hijos he viajado mucho. No, me refiero de trabajo. Sí, normalmente de trabajo, sí. ¿Y quién te Bueno, hace? en congresos, a lo mejor íbamos con compañeros, íbamos más de uno, cuando es un congreso, pero si es una actividad, un curso que impartes tú solo, vas tú solo. ¿Quién me hace qué? ¿La maleta me la hago yo? No. ¿Quién te hace las fotografías? Porque siempre sales solo. Yo digo, no puede tener un selfie tan largo. No, bueno, hombre, yo voy y veo a gente. Cuando haces tú, claro, yo me imagino que será gente del congreso. Claro. Es decir, esa es la... Bueno, y si voy con mis hijos, a veces no me gusta colgar muchas cosas con mis hijos y lo que hago es la foto yo solo. Aunque últimamente me estoy haciendo menos fotos solos, algo que sean momentos particulares. ¿Qué le pides a la vida, Santiago? Bueno, la verdad es que yo voy día a día. Llegando al punto de madurez que tienes hoy. Bueno, pues salud, eso es lo primero. Salud para mí y los míos, no solamente para mí, por supuesto. Que el trabajo no falte durante el tiempo que tenga que trabajar y cuando el trabajo ya llegue al final, por el retiro, por la jubilación, etcétera, tener una situación tranquila, de disfrutar de la vida, de seguir teniendo salud para esos años más de asueto, más de tranquilidad, más de no tener que levantarte temprano, si luego te vas a coger un avión porque te vas de vacaciones a algún sitio raro, etcétera, pues en general eso es lo que pido ahora, salud,
para mí los míos y trabajo. No aspiro ya ni a riquezas ni a tener un nivel de vida razonable de aquí hasta el final de mis días, pero nada más. Y luego que la jubilación o el retiro pues sea tranquilo y que pueda descansar. Y hace muchísimos años que estás separado de la madre de tus hijos. ¿No has vuelto a encontrar el amor? Pues no, la verdad que es un tema que tampoco suelo hablar mucho, pero casi hasta lo quitamos. ¿Vale? Vale, sí. ¿Cómo ves el mundo actual? Pues muy complejo. El mundo está muy complejo. Y por eso yo creo que a veces las opiniones de los economistas no tienen la relevancia, incluso ya no me refiero a la mía, de grandes economistas no tienen la relevancia, porque es un mundo convulso, que hoy ocurre una cosa, mañana otra. También nos estamos acostumbrando a gestionar esas crisis, esa situación. Entonces, yo creo que somos grandes gestores de crisis en este momento, porque todo es convulso. Hemos aprendido a vivir eso y estamos cómodos. Seguimos yendo a los restaurantes, no nos da miedo. Es verdad que vivimos en un país muy pacífico, en el que en un país en el que en general tenemos tensiones, pero aquí se puede salir a la calle en la mayoría de los sitios. Es decir, los precios aún son razonables, aunque nos parezcan caros, pero son muy razonables comparados con Londres, etcétera. Entonces, pero es un mundo muy complejo, ¿eh? Y ya no sabemos hacia dónde vamos. Y además, muchas veces tenemos información confusa. El cambio climático parece que existe, pero a veces nos dan información que parece que no, a veces falsa. Y entonces, el no saber dilucidar a veces qué hay, qué es lo que está aconteciendo, lo hace muy, muy complejo. Pero el mundo, desde luego, está demasiado convulso. Es normalmente más rico. A lo mejor con la distribución de la renta y la riqueza habría que ver lo que pasa, sobre todo con lo que pueda pasar en el futuro con la inteligencia artificial, que ahí se puede generar muchísimos recursos que se acumulen en pocos. Ahora después iremos con eso. Pero en general yo veo que es un mundo que es más rico, con más posibilidades, con más tecnología. Aquí lo podemos ver, un estudio, etcétera. Es decir, no paramos de mejorar. Cuando hablas de que somos un país pacífico, ¿lo asocias a que somos un país dormido? No, quería decir que este país es mucho, no sé, hay países en los que para un contrato llevarlo a cabo tienes que llevar un pistolero. En este país sí que no se cumplen los contratos. Es que estamos normalizando muchos comportamientos. Pero aquí viene la gente porque aquí se vive bien, es lo que te quería decir. Hay lógicamente cosas que no nos gustan, pero hay países muy convulsos, países con una distribución de la riqueza peor que esta, ¿no? No nos podemos poner tampoco tantas medallas, porque cuando salimos en los rankings internacionales siempre pensamos que somos mejores y no salimos también parados, porque normalmente aparecemos en el puesto 20 de bienestar o 30, es decir, que no salimos tan bien. Pero en general somos afortunados comparados con otros países que tienen guerras, que tienen una situación mucho más compleja, ¿no? Entonces, a veces creemos, y además este país, por ejemplo, ocurre algo fuera y no se entera, fuera de nuestro país, porque bueno, y si es viernes ya, pues en este país muchas veces nos vamos a tomar una cerveza y ya nos olvidamos de todo. Somos un país de alguna manera hedonista, y tiene cosas buenas eso, ¿no? Para no estar preocupados siempre por todo. Pero bueno, hay cosas lógicamente a mejorar muchísimo por nuestro país, pero no hablamos de política, sino ¿por qué quiere venir la gente a vivir aquí? Pues por muchas cosas, entre otras cosas porque somos acogedores, es un país de gente acogedora, no solamente es el clima o la gastronomía, sino que somos acogedores y eso pues habla bien de nuestro país.